Si estás escuchando esto, ten cuidado, porque después de estas historias, vas a empezar a ver cosas que antes ignorabas. Historia 1. La mujer que me seguía a todas partes. Durante un año completo, mi esposa y yo vivimos algo que todavía me hace dudar de la realidad. Siempre que salíamos, veíamos a la misma mujer. En todos los lugares, sin excepción. Íbamos a la tienda. Ahí estaba, comprando algo. Starbucks, sentada justo detrás de nosotros. En el centro comercial, caminaba en dirección contraria y cruzaba junto a nosotros. En el cine, aparecía detrás de nosotros en la fila para comprar palomitas. Pero lo más impactante ocurrió en la carretera. Íbamos manejando y mi esposa, de repente, gritó. Miró hacia el auto de al lado, y era ella. Sola, observándonos, con esos ojos fijos que nunca desviaba. Era muy alta, extremadamente delgada, y su piel era tan tirante que parecía no pertenecerle. Nosotros bromeábamos diciendo que tal vez un extraterrestre nos estaba estudiando. Pero en el fondo, sabíamos que no era una broma. Aquello era un glitch en la realidad, una presencia imposible, y demasiado constante. Historia 2. La visita de mi abuelo muerto. Una mañana me desperté y vi a mi abuelo parado en la puerta de mi habitación, mirándome fijamente. El problema es que él llevaba muerto más de 7 u 8 años. Me quedé congelado. Hubo un destello, como un parpadeo de la realidad, y desapareció. Le conté a mi mamá, esperando que pensara que estaba loco. Pero me dijo lo peor. Sí, él suele hacerlo. Me explicó que mi abuelo a veces la despertaba golpeando la ventana, igual que cuando estaba vivo. Yo simplemente no podía asimilarlo. Historia 3. La última noche de mi abuela. Tenía 7 años cuando ocurrió esto. Me desperté en la madrugada y vi a mi abuela parada en la puerta de mi habitación. Llevaba su cardigan azul, nítido, reconocible. No me asusté. Ella se acercó, caminó alrededor de mi cama y me abrazó por unos segundos. Sentí su contacto, su ropa, todo real. A la mañana siguiente, mis padres recibieron una llamada. Mi abuela había muerto al amanecer, tras caer por las escaleras. Yo les dije, pero si estuvo conmigo anoche, traía su cardigan azul. Mi mamá se puso pálida. Me dijo que mi abuela no había usado ese cardigan en días. Años después supe algo más inquietante. Ella sí llevaba algo azul cuando cayó. Nunca volví a vivir algo parecido, pero jamás he hallado una explicación. Historia 4. Los sueños que se vuelven realidad. Desde que tenía 6 o 7 años, me ocurría algo muy extraño. Sueños normales, que de repente cambiaban a momentos hiperrealistas, como si yo despertara dentro de otro lugar. Veía a través de mis ojos, pero no podía mover mi cuerpo. Era como si estuviera mirando el futuro a través de una ventana. Y luego, las cosas empezaban a cumplirse. Sabía exactamente dónde estaría mi asiento asignado en la escuela antes del primer día. Y lo veía, tal cual lo soñé. En secundaria entré a mi clase de biología y sentí un escalofrío. Las marcas en la mesa eran exactamente las del sueño que tuve meses antes. Estos sueños fueron desapareciendo en mi adolescencia. Intenté llevar un diario para comprobarlos, pero me asustaba demasiado. El último sueño claro que tuve fue verme en una casa vacía, arrodillándome para mirar dentro de un gabinete del baño. Todavía espero el día en que eso ocurra. Y no sé qué me da más miedo. Que pase, o que nunca haya sido un sueño. Historia 5. Mi novia lo dijo, antes de que ocurriera. A veces sueño cosas cotidianas, frases, escenas simples, completamente mundanas. Y semanas después, se cumplen exactamente. El otro día, mi novia me mostró algo y yo dije, ¿no me habías enseñado esto ya? Pero no. Nunca lo había hecho, hasta ese momento. No son visiones, no son mensajes. Es solo una sensación constante de déjà vu, como si la realidad caminara detrás de mis sueños. Historia 6. La voz en la carretera oscura. Iba manejando sola por una carretera rural, de noche, deprimida y con demasiada cafeína en el cuerpo. La radio estaba apagada, no había un solo sonido. Y entonces comenzó. Un murmullo. Luego un susurro. Luego una voz clara, nítida, dentro del auto. Me decía que doblara a la derecha, cuando el GPS marcaba seguir derecho por 12 millas. Sentí el corazón detenerse. No lo pensé, encendí la radio a todo volumen y no miré hacia atrás. Tal vez era la mezcla de sueño y cafeína, o tal vez no estaba sola en ese camino. Historia 7. La niña que supuestamente me conocía. Hace unos años estaba en casa de mi madre cuando un coche blanco se detuvo enfrente.
Una mujer mayor y una niña bajaron sonriendo, como si me conocieran. Abrí la puerta y la mujer empujó suavemente a la niña hacia mí. La niña tenía una mirada, como si esperara que yo la reconociera. La mujer me preguntó por mi nombre, y cuando le dije que sí, me dijo, venimos a ver al dentista. No hay dentistas aquí. Ni cerca. Es una zona rural. Ellas siguieron sonriendo. No parecían confundidas. Solo repetían, ¿seguro? Se fueron, pero algo no me dejaba tranquilo. Luego hablé con la vecina para saber quién las había enviado. Y me dijo que nunca les mencionó mi nombre. Esa niña. No sé cómo explicarlo, pero sentí que la conocía. Como si hubiera un recuerdo enterrado que alguien trataba de despertar. A veces pienso que era como si alguien quisiera revelarme una verdad. Una que tal vez nunca pedí saber. Historia 8. La niña que prometió volver. A veces, lo más terrorífico, es sentir que alguien te busca sin saber por qué. Durante años, he tenido la sensación de que una niña desconocida volverá a buscarme. Todo comenzó cuando una mujer extraña llegó a mi casa con una niña de unos 10 años. Ambas sonreían como si me conocieran de toda la vida, como si estuvieran felices de verme. La mujer me preguntó por mi nombre, como si supiera exactamente quién era. Luego empujó suavemente a la niña hacia mí, esperando que yo reaccionara, pero no tenía idea de quién era. Cuando les dije que se habían equivocado de casa, ambas seguían insistiendo, sonriendo, como si yo estuviera olvidando algo importante. Mi mamá está convencida de que esa niña volverá algún día a decirme qué quiere. Y yo, no dejo de pensar en eso. Historia 9. El día que me desperté 2 veces. ¿Qué harías si despertaras? Para descubrir que sigues dormido. Una mañana desperté a mi alarma, como siempre a las 6:30. Me levanté, preparé desayuno y me senté a comer. Todo normal, hasta que mi alarma volvió a sonar. Me desperté otra vez. Todo lo anterior había sido un sueño. Ese día fue de los más desorientadores de mi vida. Cuando era niño también me pasaba. Soñaba que hacía mi rutina completa y, justo cuando estaba por salir, mi papá abría la puerta gritando que llevaba apenas 15 segundos despierto. Pero esa mañana de adulto, sentí que algo había jugado conmigo. Historia 10. La muerte que me esperaba en el camino. No hay nada más inquietante que ver tu destino, antes de que te alcance. Cuando tenía 19 años, trabajaba en el turno nocturno y era muy paranoico. Siempre cambiaba mis rutas. Una noche, mientras manejaba hacia el trabajo, vi algo en un campo junto a la carretera. Era la muerte. Una figura encapuchada, negra, completamente quieta, mirándome, señalando hacia la nada. Me asusté tanto que le llamé a mi mejor amigo para dejar constancia por si moría. Esa noche no pasó nada, y lo olvidé. Hasta una semana después. Tomé esa misma ruta, pero esta vez de regreso a casa, y tuve una colisión frontal que me mató por unos minutos. Cuando desperté en el hospital, mi amigo me preguntó por la ruta. Era la misma en la que había visto a la muerte. Historia 11. El viaje que duró menos gasolina del debido. Perder tiempo es normal, pero perderlo con alguien más, ya no lo es. Mi esposa y yo viajábamos de St. Louis rumbo a casa, un trayecto de 2 horas. Ambos estábamos despiertos, hablando. Y de pronto, nada. Abrimos los ojos 3 horas después. Pero el coche solo tenía gasolina suficiente para media hora de camino. Y el GPS mostraba que nunca salimos de la ruta. No recordamos absolutamente nada entre el descanso que tomamos y un billboard que siempre vemos. Como si alguien hubiera pausado la realidad, o nos hubiera sacado de ella. Aún hoy no sabemos qué pasó, y prefiero no pensarlo mucho. Historia 12. El trayecto que no recuerdo. A veces, nuestro cuerpo llega, pero nuestra mente se queda atrás. Cuando trabajaba en la base, algunos días eran tan agotadores que mi cuerpo literalmente funcionaba en automático. Llegaba al coche, encendía el motor, daba vuelta en mi calle, y lo siguiente que recordaba era estar frente a la puerta del trabajo buscando mi identificación. 30 minutos de trayecto desaparecían. Nunca supe si respetaba los altos o si simplemente cruzaba sin detenerme. Quizá era el cansancio, o quizá no. Historia 13. El sueño que se cumplió en el bosque. Hay sueños que se sienten reales, y hay sueños que te avisan lo que está por venir. Soñé que caminaba en un bosque oscuro bajo la lluvia. Frente a una fogata había 3 hombres que nunca había visto, uno de ellos vestido con una camiseta a rayas blancas y negras, como un prisionero. No tenía miedo en el sueño porque sentía que mi esposo estaba detrás de mí, aunque no lo veía. 10 meses después, salimos a acampar con amigos. Todo era normal hasta que empezó a llover. Regresamos al campamento,
y ahí estaban 3 hombres alrededor del fuego. Uno de ellos, con la misma camiseta de rayas. No tuve miedo, tal vez porque mi esposo esta vez sí estaba detrás de mí. Pero nadie me creyó. Historia 14. El hombre en mi tienda. Hay sueños que te despiertan, y otros que te desearías no haber visto despierto. Acampaba con mi familia durante un verano. Durante 2 noches escuchamos ruidos en el bosque, y mi papá encontró una vieja bolsa de dormir toda rasgada. Pensamos que era algún animal. La tercera noche soñé que un animal entraba a mi tienda y me tocaba los pies. Me desperté sobresaltado, y alumbré con mi teléfono. En la esquina de mi tienda había un hombre mayor, sucio, con la cara arrugada. Estaba chupándome los pies. En cuanto iluminé su rostro, salió corriendo hacia el bosque. Nunca le conté a nadie. Y hasta hoy no sé si fue real, o si sigo soñándolo. Historia 15. La caverna que no existe. Lo más terrorífico no fue lo que vivimos dentro, sino que nunca pudimos encontrarla otra vez. En mi ciudad había un sendero poco transitado que llevaba a pequeñas cavernas en el escarpado. Un día, mis amigos y yo encontramos una que nunca habíamos visto. Era profunda, mucho más fría que el exterior, y sorprendentemente, limpia. Entramos sin luces, solo con lo que daban nuestros viejos teléfonos. Y pronto sentimos manos rozándonos, empujones, murmullos. Pero cuando iluminábamos, todos estábamos lejos unos de otros. Decidimos salir corriendo. Había pasado 3 horas. Pero cuando entramos, era medianoche. No llevábamos ni 10 minutos adentro. Una semana después regresamos con linternas. Nunca volvimos a encontrar la caverna. Historia 16. El cuerpo que intentó despertar. Anoche escuché algo dentro de un cadáver, y no estaba sola. Trabajaba sola en el laboratorio de cadáveres cuando empecé a escuchar un ruido raro. Era un sonido ahogado, constante, como si algo se moviera dentro de una bolsa. Busqué por toda la sala hasta que lo encontré. Venía de un cuerpo que no habíamos alcanzado a meter en las cajas metálicas, así que estaba en una bolsa plástica sobre la mesa. Me quedé paralizada. Podía ver la silueta dentro de la bolsa moviéndose, como si estuviera tratando de levantarse. Pasé un minuto entero debatiendo si debía abrirla o no. De pronto, el ruido se detuvo. Recogí mis cosas y salí casi corriendo del laboratorio. Semanas después, el profesor me reveló que ese cadáver tenía un marcapasos que vibraba cuando la batería estaba baja. Suspiré de alivio, pero aún hoy, juro que lo que escuché no eran simples vibraciones. Historia 17. El teléfono que grababa solo. Mi teléfono empezó a reproducir grabaciones que jamás hice, y no era la única. En mi primer año de universidad vivía en un departamento en el 7º piso, compartido con 3 compañeras. Todo era normal, hasta que una noche, a las 2 de la mañana, mi teléfono comenzó a reproducir una canción sin que yo tocara nada. Lo cerré, volvió a sonar. Lo cerré otra vez, volvió a hacerlo. Lo habría ignorado, pero días después una de mis compañeras me dijo que le había pasado exactamente lo mismo. La cosa se puso peor cuando me desperté con un sonido de timbre que venía de mi mismo teléfono. Era una grabación, pero la duración aparecía como 12 segundos. Técnicamente era imposible que sonara. La borré de inmediato. Historia 18. Respiración en la ventana. Alguien respiraba desde la ventana, pero yo vivía en un 7º piso. Una noche, mi compañera y yo estábamos viendo una película hasta las 3 de la mañana. Se fue a dormir, pero minutos después regresó asustada, preguntando qué estaba haciendo yo en su ventana. Le dije que estaba leyendo, sin moverme de la cama. Fuimos a su habitación. Y allí estaba el sonido. Una respiración pesada, como si alguien estuviera pegado al vidrio. Le dije que era el viento. Abrimos la ventana. No había viento. Los árboles ni se movían. Ese sonido nunca volvió, pero tampoco encontramos una explicación. Historia 19. Jugué con mi perro, pero mi perro no estaba allí. Pasé 15 minutos jugando con mi perro, hasta que entró por la puerta. Tenía 9 años y estaba jugando con mi perro Franz en el cuarto. Le lancé su juguete y él salió corriendo tras él hacia la cocina. Justo en ese momento, se abrió la puerta principal, y entró mi mamá. Con Franz. Empapado de arena, recién llegado de un paseo de 2 horas. Yo me quedé congelado. ¿Con quién había estado jugando todo ese tiempo? Hasta hoy no tengo respuesta. Historia 20. La sombra que me paralizó. En mi sueño, supe que no era un sueño, y algo se subió sobre mí. Una noche soñé que hablaba con una amiga. Todo normal, hasta que me di cuenta de que estaba soñando, y que esa amiga no era realmente ella. Su piel se volvió negra.
La sombra me empujó y sentí manos agarrándome en la cama. No podía moverme ni respirar. Mi perro saltó sobre mí, ladrando como si viera algo real. La sombra desapareció de golpe. Al despertar, sentí un ardor en la espalda. Tenía marcas, como dedos. Historia 21. La puerta que se abría sola en cada casa. He vivido en varias casas, y en todas, la puerta me abría desde adentro. Me ha pasado al menos 6 veces. Llego a casa, meto la llave en la cerradura, y la puerta se abre sola, como si alguien me estuviera esperando. Me ocurrió en casa de mi mamá, en mi casa, y hasta en casas de amigos. Nunca encontré a nadie detrás. Solo, la puerta abriéndose. Historia 22. La casa que abrió la puerta, con el seguro puesto. Escuché la puerta abrirse, pero el cerrojo seguía puesto desde dentro. Tenía unos 10 años y estaba solo en casa. Todo estaba cerrado con el cerrojo, como siempre. De repente escuché la puerta principal abrirse y cerrarse, con ese sonido fuerte que conocía de memoria. Bajé a ver quién había llegado. No había nadie. El cerrojo seguía puesto. Verifiqué todas las ventanas y puertas. Todo estaba cerrado. No había forma física de que esa puerta hubiera sonado así. Todavía no lo puedo explicar. Historia 23. Las sombras del hombre frente a mi ventana. Creí que alucinaba, hasta que otra niña vio lo mismo. Entre los 8 y 9 años veía a luces pasar frente a mi ventana todas las noches. Las luces se detenían, se abrían, y luego aparecía la sombra larguísima de un hombre que se quedaba mirando hacia mi cuarto. Paralizado, fingía que dormía. Con el tiempo pensé que era imaginación, hasta que mi mejor amiga me contó que ella tampoco dormía en su habitación porque veía a un hombre entrando a su jardín y cruzando hacia el mío. La luz que proyectaba esas sombras era de su jardín. Ninguno de los dos conocía la historia del otro, pero ambos veíamos al mismo hombre. Nunca supimos quién era. Historia 24. El primo que murió mientras yo veía a su sombra. Vi a mi primo parado en la puerta, pero él no estaba vivo. Una noche en la granja familiar, me desperté y vi a mi primo Jos parado en la puerta. Solo podía ver su silueta por la luz del patio. Le hablé. No respondió. Solo estaba ahí parado, inmóvil. De pronto, la luz se apagó y la figura desapareció. Fui a buscarlo a la habitación de los chicos. Jos estaba en la cama, sin respirar. Un tío logró reanimarlo y lo llevaron al hospital. Vivió. Cuando se recuperó, me dijo algo que aún me pone la piel de gallina. No podía moverme, no podía pedir ayuda. Solo recé para que alguien viniera. Y fui yo, antes de saber que algo le estaba pasando. Historia 25. El niño naranja. Soñaba con un niño naranja, y otros niños lo soñaban también. Desde pequeño soñaba con un niño naranja de ojos ovalados azules y vestido verde. Jugaba conmigo en el baño, chapoteando agua en silencio para que los adultos no escucharan. Pensaron que era un amigo imaginario. Pero al mudarnos, otros niños de la familia empezaron a describir al mismo niño, sin conocer mi historia. Hasta llegaron a amanecer con manchas de comida, como si él los hubiera tocado. Un terapeuta dijo que era psicosis compartida. Pero nadie pudo explicar por qué todos lo describimos exactamente igual. Historia 26. El perro que estaba en 2 lugares a la vez. Creí que estaba jugando con mi perro, hasta que vi entrar a mi mamá con él por la puerta. Estaba jugando con mi perro en mi habitación, como siempre que mi mamá no estaba en casa. Le lancé su juguete y él salió corriendo hacia la cocina para atraparlo. Escuché sus patitas chocar contra el piso, escuché cómo el juguete rebotaba, todo normal. Pero justo en ese momento, la puerta de entrada se abrió. Era mi mamá, y traía a Franz, mi perro, caminando junto a ella, con la correa puesta, recién regresando de un paseo largo por la playa. Yo me quedé congelado. Si Franz estaba entrando por la puerta con mi mamá, con quien estuve jugando durante 15 minutos. Hasta hoy no tengo explicación. Y prefiero no pensar demasiado en lo que realmente estuvo conmigo en la habitación. Historia 27. Cuando mi pesadilla intentó ahogarme. No sabía que un sueño podía dejar marcas reales en la espalda. Hace unos años soñé que hablaba con una amiga. Todo parecía normal, hasta que me di cuenta de que estaba soñando. En cuanto lo supe, la cosa frente a mí dejó de parecerse a mi amiga. Su piel se volvió completamente negra, como si absorbiera la luz. Entonces saltó sobre mí. Sentí unas manos enormes empujarme contra la cama, presionándome el pecho. No podía moverme, no podía respirar. Estaba seguro de que me iba a matar. Mi perro, que dormía a mi lado, despertó de golpe y empezó a ladrar hacia algo que yo no podía ver. Solo así, la sombra desapareció,
y desperté de inmediato. Corrí al espejo, temblando. Tenía marcas largas en la espalda, como dedos. Quizá fue parálisis del sueño. O quizá no estaba soñando del todo. Historia 28. La puerta que se abría sola. La cerré con seguro, pero siempre se abría justo cuando yo llegaba. Esto me pasó al menos 6 veces en mi vida. Cerraba la puerta de mi casa con seguro. Estaba completamente seguro de eso. Caminaba un rato, volvía, y cuando estaba por poner la llave en la cerradura, la puerta se abría sola hacia adentro, como si alguien me estuviera esperando. Pero nunca había nadie. Pasó en la casa de mi mamá, en mi apartamento, e incluso en casas ajenas. Distintos lugares, distinta gente, mismas puertas que parecían saber cuándo iba a llegar. La sensación siempre fue la misma. No era que se abría sola. Era como si alguien al otro lado supiera exactamente el segundo en que yo tocaría la puerta. Y me la abría. Historia 29. La voz que escuché antes de morir. Casi presencié mi propia muerte, a través de una llamada. Un día estaba ayudando a un amigo a mudarse. Habíamos dejado algunas cosas en su nueva casa y salimos por más. En el camino, de pronto, escuché a mi mejor amigo gritar mi nombre detrás de mí. Me giré. No había nadie. En ese instante, sentí un tirón en el cuerpo, como un mareo brusco. Luego, un flash blanco. No sé cómo explicarlo, pero sé que durante un segundo estuve a punto de morir, sin saber exactamente por qué. Cuando recuperé la conciencia, mi amigo me estaba sacudiendo. Me dijo que me había ido por minutos, que dejé de responder, que parecía que no respiraba. No sé qué fue lo que escuché, pero sé que esa voz me sacó de lo que sea que me estaba jalando. A veces pienso que fue una alucinación, o a veces pienso que fue un aviso. Historia 30. El sueño que mató mi don. Soñé la muerte de alguien que amaba. Al día siguiente, murió. De niño tenía sueños premonitorios. Cosas pequeñas al inicio. Momentos. Conversaciones. Sensaciones. Y luego ocurrían tal cual. Con los años dejaron de pasar. Pero hubo uno, el último. Soñé con la muerte de una persona que amaba muchísimo. No era un sueño simbólico. No era metafórico. Era literal. Su cara. El lugar. El sentimiento. Todo. Un día después, murió. Ese fue el día en que mi don desapareció. Desde ahí nunca más he tenido un sueño premonitorio. Pero aún confío en mi intuición. Porque cuando algo dentro de mí me avisa, siempre termino teniendo razón. Historia 31. El ángel en mi sueño, y el mensaje que no entendí. Soñé con el ángel Gabriel, y al despertar descubrí que no era un símbolo, sino una advertencia directa. Tuve uno de los sueños más vívidos de mi vida. Un globo aerostático cruzaba el cielo, avanzando contra un viento extraño. En mis manos tenía una carta, como un tarot, con la imagen del ángel Gabriel mirándome fijamente. Me desperté confundido, hasta que revisé mi teléfono. Mi mejor amigo, que se llama Gabriel, me había mandado un mensaje. Acaba de bajar de un avión lleno de turbulencias, tan fuertes que casi se desmaya. Yo no sabía que viajaba. No sabía que volaría esa noche. Y mucho menos que casi muere. Nunca volví a soñar algo tan claro. A veces pienso que no fue un sueño, sino que alguien quiso avisarme. Historia 32. La bala que no tocó mi piel. Pero sí mi vida. Por un segundo creí que mi mejor amigo me había matado frente a mis propios ojos. Un amigo mío me llamó por videollamada mientras limpiaba su arma. Yo solo estaba ahí, bromeando con él, cuando de repente, se le resbaló. Un estruendo llenó la pantalla. Él pensó que me había matado. Yo pensé que me había matado. Solo quedamos en shock absoluto. Cuando revisamos la casa, la bala estaba incrustada en la pared, exactamente a centímetros de donde estaba mi cabeza en la pantalla. Estuvimos a un suspiro de cambiar nuestras vidas para siempre. Hasta hoy no entiendo cómo la trayectoria falló, si todo estaba perfectamente alineado hacia mí. Historia 33. La puerta que se cerró desde adentro. La escuché abrir, pero el cerrojo seguía puesto desde adentro. Tenía 8 años y estaba solo en casa. Mis padres me habían dejado la orden. Cierra la puerta y no la abras por nada. Hice caso. Puse el cerrojo. Me senté a jugar en la sala. De pronto escuché la puerta principal abrirse. No un ruido leve. No un golpe. La escuché abrirse y cerrarse con la misma fuerza que cuando llegaban mis papás. Creí que habían vuelto temprano. Bajé corriendo las escaleras. Y no había nadie. La puerta seguía cerrada. El cerrojo también. Imposible que se hubiera abierto desde afuera. Revisé toda la casa. Ventanas,
Habitaciones, pasillos. Todo vacío. Todo intacto. Nunca pude explicarlo. Y nadie me creyó. Pero yo sé lo que escuché, y sé que no estaba solo. Historia 34. El hombre sin rostro frente a mi ventana. Durante meses pensé que era mi imaginación, hasta que descubrí que mi vecina veía lo mismo. Cuando tenía 8 o 9 años, todas las noches veía luces detenerse frente a mi ventana. Después aparecía la sombra de un hombre, alto, quieto, como si estuviera mirándome desde afuera. No era un sueño, no era un reflejo, era una figura real, sombreada por la luz del jardín de mi vecina. Yo siempre me quedaba inmóvil, fingiendo que no pasaba nada, convencido de que era mi mente. Hasta que, muchos años después, mi vecina me confesó algo. Ella también lo veía. Un hombre que aparecía en su jardín, y luego caminaba hacia el mío. Siempre a la misma hora, siempre en silencio. Ella asumió que era mi papá vigilándonos. Pero no era mi papá. Y nunca supimos quién, o qué, era. Historia 35. El niño rojo que jugaba conmigo en la oscuridad. Creí que era un amigo imaginario, hasta que otros niños lo vieron sin conocer mi historia. En la casa de mis abuelos había un niño que siempre aparecía en mis sueños. Un niño pequeño, de piel rojiza, ojos ovalados azules y ropa verde desgastada. Me acompañaba al baño, jugaba conmigo en el agua, corría por la cocina. Mis padres decían que era imaginación. Yo intentaba creerlo. Hasta que nos mudamos, y mis primos, que nunca habían escuchado mis historias, comenzaron a describirlo exactamente igual. Un niño rojo, con ojos azules y ropa verde. Incluso contaron que les pedía comida, que abría la llave del baño por las noches y que caminaba por la cocina. La familia llegó a pensar en psicología infantil. Llamaron a un sacerdote. Pero nadie explicó cómo varios niños, separados en el tiempo, soñaban y veían al mismo niño. Un niño que no tenía nombre, ni voz, ni vida, solo presencia. Historia 36. El sueño del avión que nunca despegó. Soñé un accidente aéreo, y cuando desperté, ya estaban dando la noticia. Esa noche soñé que estaba sentado en un avión. Todo estaba oscuro. No había pasajeros, no había tripulación. Solo yo, y un sonido grave que venía del fuselaje, como si algo estuviera respirando dentro del metal. De pronto, el avión se inclinó hacia un lado. El cinturón me apretó tanto que creí que me partiría en dos. Sentí el impacto, el fuego, el grito ahogado que no era mío, y desperté sudando. Encendí la televisión para distraerme. El primer titular que apareció fue: avión se desploma minutos después de intentar despegar. La hora del sueño coincidía con la hora del accidente. Desde entonces, evito dormir en aviones, o pensar demasiado en lo que me estaba mirando desde la oscuridad de ese asiento vacío. Historia 37. Gabriel. Mi sobrino hablaba con alguien que no existía, hasta que dijo su nombre. Mi sobrino tenía 4 años cuando empezó a hablar con un amigo imaginario. Nada raro para su edad, hasta que escuché lo que decía. Gabriel dice que no quiere que prendan la luz. Me dijo una noche. ¿Gabriel quién? Pregunté. El que vive aquí, contigo. Me dio un escalofrío tan fuerte que casi se me cayeron las llaves. Mi sobrino nunca había escuchado ese nombre. Nunca se lo habíamos dicho. Pero cada noche lo repetía. Gabriel dijo que está triste. Gabriel dijo que no quiere que duerma solo. Gabriel dijo que ya viene. Un día, después de mudarme a otro lugar, mi sobrino llegó de visita. Entró a mi nueva casa, miró un rincón vacío y dijo: ah, aquí también vive Gabriel. Historia 38. La pistola que nunca disparé. A veces las cosas que encontramos no están perdidas, nos están esperando. Hace años encontré una pistola vieja en la casa de un familiar. No funcionaba, estaba oxidada y parecía inútil. Aún así, la guardé en un cajón por curiosidad. Esa noche soñé con un hombre parado frente a mi cama. No tenía rostro, solo una sombra humana que sostenía algo brillante en la mano. Cuando se inclinó para acercarse, desperté, y escuché un golpe en el cajón donde estaba la pistola. Lo abrí. La pistola estaba del otro lado del cajón, como si alguien la hubiera movido desde adentro. La tiré a los pocos días. Pero durante semanas, cada noche, escuchaba ese mismo golpe del cajón, aunque ya estaba vacío. Historia 39. La puerta del niño. Escuché a un niño reír detrás de una puerta, pero no había niños en la casa. Una vez acompañé a un amigo a revisar una propiedad que estaba remodelando. La casa estaba completamente vacía. Sin muebles, sin luz, sin gente. Mientras él revisaba el patio, escuché risas detrás de una de las puertas del pasillo.
Risas de niño, claras, felices, como si alguien estuviera jugando. Abrí la puerta de golpe. La habitación estaba vacía, pero las risas seguían detrás de mí. Me di la vuelta, y la puerta empezó a cerrarse sola, despacio, como si una mano invisible la empujara. No volví a entrar a esa casa, y mi amigo nunca más encontró a nadie que quisiera trabajar ahí. Quiero dejarte con algo que aprendí después de todas estas experiencias. No importa si crees o no en lo paranormal. No importa si crees que lo que vivimos es producto de la mente, del cansancio o de algo que no podemos explicar. Pero si alguna vez sientes que alguien te está mirando, si escuchas tu nombre cuando nadie está en casa, si tu perro ladra a un rincón vacío, si un sueño te despierta con el corazón acelerado, no lo ignores. A veces, las cosas que creemos imaginarias son las que más tiempo llevan intentando comunicarse con nosotros. ¿Y tú? ¿Qué historia quieres contar? Quizá todas estas historias no tengan conexión, o quizás sí, y simplemente no queremos verla. Y mientras más escucho historias como estas, más entiendo algo extraño. Lo paranormal no siempre se muestra con gritos, demonios o apariciones claras. A veces es una puerta que se abre sola. A veces es un sueño que se cumple. A veces es una sombra que nos observa desde la ventana. Y otras veces, es algo que juega contigo durante 15 minutos, usando la forma de tu perro. Cada historia aquí podría ser una coincidencia, o una ilusión, o un error del cerebro. Pero cuando juntas todas, cuando las escuchas de personas diferentes, en lugares distintos, en momentos que no deberían tener nada en común, empieza a sentirse como otra cosa, como si hubiera algo del otro lado, algo que nos toca, nos llama, nos avisa, y a veces nos sigue. Dicen que lo paranormal empieza donde termina la lógica. Y si estás viendo este vídeo, quizá ya cruzaste ese límite conmigo. Gracias por escuchar, y recuerda, si alguna vez sientes que algo te observa cuando estás solo, quizá no estés tan solo como crees.